Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues vamos a ver un mazo el cual no está nada mal. Y por fin me animo a jugar Explorer. Sé que es cierto que es un formato que me gustaba un montón, el cual me decepcionó un poquito al principio, ¿no? Porque yo creo que había metido casi todo Pioneer básicamente, ¿no? Pioneer desde M14, M15, y no recuerdo mal, hasta la actualidad, obviamente. Y creía que era Pioneer entero, había metido todo de Pioneer, ¿ok? Bueno, y un par de años antes. Pero bueno, aún así no está mal el formato. De hecho, sí que es cierto que algunas cartas que hay en Historic, que son también muy potentes, pues ahí no se pueden jugar, ¿ok? Y me he dignado, ¿no? Me he dicho, oye, ¿por qué no vamos a probar el mazo, no? Bueno, vamos a probar el mazo y el formato. Y bueno, pues me he hecho una red para probarla, ¿no? A ver qué tal. De hecho, no me parece un mal mazo, ¿no? Como vemos aquí. De hecho, tiene, oye, bastantes chances de poder ser un mazo competitivo, que no estaría mal. Pero sobre todo vamos a probarlo. Es un mazo que tiene de hecho de Historic, que lo he exportado y bueno, le he hecho muchos cambios, le he metido en Mazazorel, le he metido también, bueno, los Temo Alquimistas, que eran nuevos, le he metido obviamente Humano contra Kakazan, porque es una carta top ahora mismo, de hecho en Standard y en Explorer me parece que es una carta que tiene mucha calidad, le he metido también jugar con fuego, en vez de choque obviamente, si tengo más rayo, pero que pueda alinear con ellos, jugar con fuego es mejor, la verdad, bastante mejor. Y en general eso, un par de cambios que le he hecho al mazo. Y me pasa lo mismo, creo que en Explorer este mazo puede ir mucho mejor que en Historic, por lo mismo. Hay un abanico mucho más limitado de cartas, ok, que en Historic eran muy heavies. Y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal va, ¿no? También he metido Cubil de Losco, importante, y Sokenzan. Vamos a ver cómo tira el mazo en este formato. Vale, primera mano. Estos son Mulian, obviamente. Quería quedármela porque tenemos, por ejemplo, para hacer Light of the Stage y pillar, por ejemplo, de alguna del top, pero la mano no molaba. No está bien, esta mano es un poquito mejor, que no está mal. Me voy a quitar un estados críticos y me voy a quedar la mano. A ver, no es una mano que te digas, wow, pero hey, es una mano un poquito mejor. Sé que es cierto que como no contra Kakazan, a ver si me explico. Si poner un contador sobre el Temo Alquimista es un poquito inútil. Si juega rayo el oponente, sí que es cierto que, oye, le va a costar un poquito más matarlo, ¿no? Pero sigue siendo un poquito inútil en así. Vale. Ahí vamos a tener que hacer el Temo Alquimista, obviamente, como hemos dicho antes. Sí que es cierto que si pega con el Janowar, por ejemplo, podemos bloquear. Algo es algo, ¿no? Si pega con un par de Janowar, si juega Elfo, por ejemplo, y pega con el Janowar y eso, podemos bloquear. Me conformo, ¿no? Me conformo un poquillo. Y nada, pues eso, básicamente el Temo Alquimista es tapeo, daño y... Ah, mira. Ok, se pega 3 vidas. Vale, es Stompy, una especie de Stompy, no está mal. Mucha tierra por ahora, ¿eh? Demasiadas tierras, la verdad. No pasa nada, pero cuidado, ¿eh? A ver, a la cabeza, le hacemos 3 a la cabeza ahora. El mazo simple, el mazo es una burr, básicamente, o sea, que no hay que pensar mucho. El mazo es súper simple, es una burr. Así de fácil. He pensado incluso en jugarla, pero con blanco, ¿ok? Me parece que, claro, los Lightning Helix no estarían, entonces. Están en Historic, pero no están en... En este caso no están en Explorer. Vamos a ver, turno está 8 ya, la verdad, está poquitas vidas. Lo malo es que sí que es cierto que juega Stompy, pero que tiene un montón de tronchos, es decir, pasar por encima es muy complicado. Tendríamos que matarlo a chispazos o a rayo, o incluso con Hazoret, que es indestructible, es un bicho que sí que es cierto que vale mucho la pena. Pero así de normal, a Stompy es muy complicado pasarle por encima. Tiene un montón de tronchos, ahora juega, yo que sé, por 4 puede jugar perfectamente el... Bueno, 6 con antimaleficio. El Ferox, no sé si se juega. Supongo que no, en Explorer. Pero seguramente juegue eso por 3 el 5-4, que es de Seminaria. No sé, la verdad. Algo del estilo. Aún así, virtualmente está a 7 por ahora. A 7, así que ahí. No es mal. Si robamos otro rayo, por ejemplo, y ya no rayo, pero Light of the Stage, sí que es cierto que podemos llegar a ganar la partida. Depende de lo que exiliemos, pero es muy probable, muy probable. Vale, seguramente a luchar, sí, hace daño. Vale, después de daño. Al final da igual que pusiéramos contador o no, ¿veis? Es a lo que me refería. Pero bueno. Vale, son 4, ¿no? No pega. Ok. No es un buen robo, pero... Hey, algo es algo. Damos turno. Lo dicho, al final del turno supongo que le haré los 2 daños a la cabeza y adivinaré. Depende de lo que encuentre. Si encuentro incluso... No es mala idea meterle también un poco el 3... Es que hay por 3 un 3-2, lo he hecho. El mazo me lo he hecho más o menos rápido, ¿no? Quería probarlo, a ver qué tal. Pero es que hay por 3 un 3-2 que sí es cierto que sería bueno en el mazo, ¿ok? Que tiene expoliar, creo que es, y no pueden bloquear un bicho, ¿ok? Expoliar que, por ejemplo, atacas, creo que era, y no se endereza en un próximo paso, recuerdo, algo así. Vale, destruir gema, destruir encantamiento, supongo, ¿no? Espero. Y son 7. Vale.
13. Lo dicho, si no juega bicho ahora mismo y final del turno adivinamos... Ah, se ha robado bicho. Iba a decir, si final del turno, yo que sé, adivinamos Hazore, por ejemplo, ya sería partida, pero no es el caso. No sé qué hay en topo. Correr de la Bakitu. No, no me hace falta. O sea, no me hace falta, no, es que no... Ahora mismo no. Y bueno, contra Kazan, pega ahora mismo de 7, de 10 y de 11. No, de 11 no. Pega de 14, creo. Fallan mis cálculos. Hace un daño por la gracia, ¿no? ¿Por qué no? Y vamos a hacer. Ha sido muy rápido, ha sido muy aparente. Nuestra mano se ha quedado un poquito limitada en el tema de... Mucho daño con muy poquitos rayos, pero se ha quedado un poquito limitada. Ok, vamos a seguir probándolo, obviamente, que no pasa nada. Voy a enfocar aquí un poquito mejor. Sí que es cierto que creo que la cámara está un poco mal por el... Ah, sí, mejor vamos a seguir probándolo, a ver qué tal. Sí, no, como he dicho, puedo hacer siempre cambios, ¿ok? Pero era eso, me lo he hecho más o menos rapidito. Por ahora lo que quería era... Me he dado cuenta que puedo meterle algo de evasión, algo que tuviera evasión. O que meterle los 3-2 que he dicho antes, que eran de Monkey, para que mi oponente, bueno, pues los bichos de mi oponente no pudieran bloquear en ese caso, ¿no? No era una mala opción, tampoco era una mala opción, por ejemplo, Broly Ninja o Goldspan Dragon, perfectamente cualquiera de los dos. Son muy buenos los dos. Cualquiera de los dos me valdría. Quedarme la mano. No está mal, la verdad. Me parece que jugamos algo súper parecido, de hecho. Vamos a salir igual. Es verdad, vamos a salir totalmente igual. De Kumano contra Kazan. Nah, es una carta muy buena, muy buena. Seguramente lo que haga siguiente turno es Piromante. Sí, el Villa chino. Entra en un counter +1/+1. Y por lo menos puede pegar, ¿no? Puede aprovechar que puede pegar. Vale, perfecto. Son 2-3. Que no puede pegar. Dos dañitos. Es verdad, puedo hacer mi target a mí. Cierto, puedo hacer mi target a mí. Qué guay. Target a mí. Hago 2 dañitos a mí. Perfecto. Ya con los dos, estoy pensando si dejar que entre el daño son 4. Estoy jugando contra un mazo que obviamente es un mirror, ¿no? Se sabe. Pero puedo pegar el light of the stage y depende de lo que seguimos. Necesitamos tierra, ¿eh? Van a entrar 4. Sí, van a entrar 4. No creo que tampoco malgaste el rayo en un bicho, ¿eh? Me parece muy raro. Vale, voy al escenario. Han encontrado las tierras. Ok, ya viene bien. Pues eso, a ver. Si juega mejor. Ah, pues lo gasta en el bicho, tío. Vale. Lo gasta en el puto bicho, ¿sabes? No, sí, verdad, tenemos humano. Humano contra Kazan. Cierto. Vamos a atacar de 2. Y realmente la jugada es calcada. La jugada es la mismita que vamos a hacer. Casi la mismita que él. Bueno. Ay, Azorera, adiós. No, no hay tierra. Me duele, la verdad. Me duele bastante, pero bueno. Bastante un alquimista. Bloqueo Kumano. Seguramente gaste rayo en el tema alquimista, porque no me creo que no haga nada. O si tiene Goblin Shine Whirler, también lo gaste ahí. Depende, ¿no? O sea, tengo que pensar si bloquear o no. El termoalquimista me va a dar la partida. Si es que es capaz de sobrevivir, me da la partida. Yo lo que aquí lo he dicho, si tienes Shine Whirler, bueno, mala suerte, pero no es lo normal. No, supongo que no. Lo he dicho, no me lo puedo esperar. Vale, choca ahí. Ok. Ah, Shine Whirler. Joder, lo acabo de decir, me cago en la hostia. Lo acabo de decir, tío. Vale. Cazoré, nos vamos olvidando un poquito de ella, por desgracia. Pero bueno. Puedo freír rayos. A los bichos mi oponente así de simple. No es una mala opción. Puedo hacer el correo de batalla aquí tú y dar turno. Hacer 3 daño al portacadenas. O incluso el cubil del oso. No, pero el cubil del oso tiene culo 2. Solamente. Aparte de poner 1-1, que el 1-1 no me importa ahora mismo. Soy sincero. Tengo Shine Whirler en la mano. De hecho, con mi Shine Whirler ahora podemos dar la vuelta a la partida, Ojo, poca broma. Estamos a 5, sí que es cierto que, bueno, jugando un horror mi puede tener cualquier rayo y matarnos, ¿no? Pero no está mal tampoco como vamos. Creo que voy a dar turno. Quizás. Y nada, pues tiene un rayo.
Bloqueamos. Antes de que se resuelva, 2 dañitos aquí. Pero una ofensiva fuerte, ¿eh? Igualmente tiene esto que puede matarnos... Bueno, puede tener que pagar 4, que es cierto. Pero ya son 2 turnos, en general. Vale, ok, lo peta. Hace el mismo dañito, pero bueno. Vamos a 3. Tiene un rayo en la mano, nos morimos. Así de simple. Fácil y sencillo. Llegamos de 7, se va a 7, nada, Si tiene algún rayo en la mano, estamos fuera, por desgracia. Es una putada porque es que hemos ido a remontar la partida, pero... Si lo tiene, lo tiene. A mí me podría hacer 2 daños, poco más. Uf, tengo miedo, tendré rayo como insta. Concede. Vale, pues ganada, perfecto. Sí, de hecho, oye, creía que el mazo a lo mejor no se iba a adaptar, ¿no? Pero es que es verdad que es muy parecido al oponente. Es muy parecido. Haría algún cambio. De hecho, lo estoy pensando, le haría algún cambio que sería el meter los 3 2 que hacen que bichos de oponentes puedan bloquear, ¿ok? Me parece un cartonazo en el mazo y iría muy bien, de hecho. Aún así, si otra versión será en otro vídeo. Vamos a ir probando esta versión. Lo he dicho, la primera contra Stompy, sí que es cierto que no ha ido muy bien, pero hey, vamos a remontar, vamos a hacer un submarino, ¿ok? Submarino guapo. Aparte de mazo rápido, me parece que para rankear... Me parece top, tío, me parece top para rankear, la verdad. Me parece un mazo que si se adapta bien, para rankear estaría muy bien por lo mismo. Sabéis que a mí me gustan los mazos rápidos, que ganen partidas rápido o que las pierdan rápido, ¿no? Como sea, pero en general que las jueguen rápido y que tengan un win rate más o menos alto. O puede ser, yo qué sé, eso. Como red estándar te lleva a mítico en muy poco tiempo. Aunque a lo mejor eso, si le echas mucho tiempo en una semana, un par de semanas, estás en mítico. Pero claro, es lo que tiene, obviamente al mejor de 1. Al mejor de 3 te van a fundir. Ok, con banquillo. Porque es un mazo que no se adapta tan rápido. Medio de la mano no está mal. Tenemos la llama de Kel, con lo cual tenemos que gastar toda la mano. Hijo de puta. Pero bueno, ¿esto qué es? Joder, qué dolor. Ay, Dios, qué puto dolor, nada, pues a los bichos, bueno. Bueno, menos mal que no vamos a Gur. Madre mía. Madre mía lo que nos hemos encontrado. Y yo. Joder. Vale, pegada de las alas. Parece surrealista practicar 2 rayos aquí. Lo siento, pero es que eso, es que tengo que hacerlo, No voy a hacer solo la cabeza, básicamente. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Que me lleva una línea de base, tío? Vaya poca vergüenza. Bueno, el temorquemista no está mal. El temorquemista está bien, de hecho. Mira, si hay turno cerramos tierra o algo inútil, voy a hacer temorquemista y llama de Kel. Y a partir de ahí los rayos me los puede hacer incluso a mi cabeza, me da igual. Pero es que temorquemista a cada oponente. Vale, Kira justa, vale. Vale. No está mal, el robo ha estado bien, así que... Vale, pasa el daño. Sí, voy a jugar la llama de Kel, ¿no? Voy a jugar la llama de Kel. Ahí mismo... Otra cosa no tengo que hacer, la verdad. Es un pelín terrible, me estoy dando cuenta, para mí es un pelín terrible. Es un mazo que gana vidas. Un mazo que no podemos hacer los rayos a la cabeza. A mí está picado 3 vidas, menos mal. Gana 2. Oye, las cuentas me salen bien las cuentas. Valkyria joven. Madre mía. Vaya suicidio, En serio, estoy por darle a rendirse. A rendirme ya, Y eso me tengo que hacer a mí la cabeza, tío. Joder. ¡Qué dolor, por favor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dios. A ver, vamos a hacerlo, Es un dañito en la cabeza. Light up the stage. El light up the stage puede ser importante, O sea, el rollo de decir cuando esto salta y tal puede estar bien. Vale. Vamos a ir al rayo, el rayo no está nada mal. Vamos a poner contadores -1, súper importante eso. Y estoy pensando en ponérselo a este cabrón, tío, es que me caen fatal, No sé, me cae fatal. Pues vale con el Chain Whirler, si es cierto.
Pegar con Chain Whirler y luego hacer daño si bloquea aquí. Algo salvo. Lo he dicho como si quiere matármelo. Vale. Sería ahora hacer esto. Va a tener un bicho más. Sí, a nuestra cabeza. Tal como estoy diciendo. Un buen vida cero. Y soy el único target, claro. Y damos turno. Si el oponente, eso sí, a lo mejor salimos no. Si no gana muchas vidas el oponente, podemos llegar a ganar la partida. Es que, nah, es una porquería esto, tío. Es una puta porquería, digo en serio. Vale. Bueno, por lo menos hemos robado bien. Sí que es cierto que ahora podemos barrerle un poquito a la mesa, ¿no? Entre comillas, podemos hacer 2 daños a toda su mesa. Eso está bastante bien con el Chain Whirler, de hecho. Ok. Vamos a hacerlo como remonte. Yo como que en esta partida yo ya me corono. Este mazo lo corono, me corono yo y corono el mazo, vaya. Así de simple. Vale, sería bajar tierra. Dañito a la cabeza, que no son dañitos, son 3 putos daños, que está bastante bien. Y esto hace ahora 5 daños. Lo que nos molesta aquí es la Valkyria justa, que es la que más daño está haciendo. Sí que es cierto que el otro puede ser muy peligroso. Todo se ha dicho. Pero Valkyria justa es también muy peligrosa, la verdad. Pegamos con todo lo que puede pegar, obviamente. Y obligamos a bloquear al oponente, porque si no se muere. Madre mía, me tiene presión aquí hasta con un mazo que gana vida, ¿eh? No bloquea. No jodas que hemos ganado. ¡Ay, Dios! Pero ¿cómo hemos ganado este mazo, tío? Vaya locurón de mazo, ¿no? Oye, no va nada mal. Las llamas de Kel, apuntadla ahí cuando juguéis la lista, si la descargáis y la queréis. Meted 2 llamas de Kelman, súper importante, ¿eh? Vaya locurón de mazo, pero bueno, que hemos estado. Es que ha sido la peor situación posible y la hemos ganado. Yo ya me corono. Adiós. Lo he visto todo ya. Madre mía, vaya locurón. Flipante, voy a meter 2 llamas de Kelman, de verdad. Es que, yo qué sé, me parece una cartaza. Sí, es cierto, en su estándar se jugó, ¿no? Pero yo qué sé, yo no esperaba que fueran tan bien en Explorer. En el Pioneer, mini Pioneer. Buah, flipante. Me encanta, ¿eh? Me encanta el puto mazo, en serio. No dejamos de que el más. Voy a quitar 2 Kumanos contra Kagazan. No me gusta el mazo, o sea, me gustan los Kumanos, pero creo que no tienen tanta importancia, tanto peso en este mazo, ¿ok? Guardamos y salimos. Vamos a seguir jugándolo, vaya mazaco. Pero, o sea, que me plantas. Es que el panorama es este, me plantas encima en medio con una línea blanca y me plantas con un mazo, con una Mono White Angels que gana un montón de vidas, que le hemos dejado creo que a 12 o a 13 y se ha puesto otra vez a 20 y hemos ganado la partida. Yo que sé, vaya mazo, ¿no? Vaya mazo. Claro, todas las gracias a la llama de Kel, de hecho, porque nos ha hecho hacer un daño increíble, un daño flipante. Mira, y esta mano es súper curvada, me gusta mucho la mano. Vamos primero al Soul Scarmage, siguiente turno Viashino. O... sí, Viashino. Sí, voy a hacer Viashino. Dale, Monoblue Spirits. Seguramente sea Monoblue Spirits, Es lo más normal. Damos turno. Ojalá que no transforme, por favor. Nah, seguramente transformará. Sí, seguramente transforme, pero bueno. Seguramente Transformer. Vamos a atacar solamente con el Viashino. Por lo mismo si transforma, que bloquee y luego hago Chain Whirler y lo mato. Vale, pues no bloquea, bien. Ok. Vamos a hacer un Line Stage. Sé que se dopa este, que podemos haberlo hecho antes, pero claro, es como un poco... bueno, ahora mismo tarde, ¿no? Un poquito tarde. Vamos a dar turno. Sí, ahora vamos a dar turno. Al final del turno tenemos 3 daños en la cabeza o 3 daños... es que al espíritu ascendente no quiero hacerlo. Pero vamos a tener que hacerlo. Sí, este bicho se puede descontrolar en cualquier momento. Tiene counter en la mano, seguramente. Me lo estoy viendo venir, que tiene counter, vaya. Vale, eso ahí. Vamos a hacer en respuesta a 3 daños. Lo dicho, si tiene antimaleficio, tiene cualquier cosa. Mala suerte, pero... no quiero que robe carta. Sinceramente, no quiero que robe carta. Ok, da antimaleficio. Antimaleficio me dolería. Sí, bueno. Nah, no pasa nada, vale. No ataca. Vaya jugada mala, tío.
Por favor, pega con el bicho. Y concede, claro, fuera. Teníamos a la Chain Whirler. Él lo veía Chain Whirler, vale. Sabía que tenemos Chain Whirler exiliado, hacemos Chain Whirler y le barremos la mesa. Y encima lo que de Stage. Vaya mazo, tío, vaya mazo. Pero bueno, he creado un monstruo. Que alguien me sale, por favor, he creado un monstruo, madre mía. Vaya mazo potente, ¿no? O sea, yo no esperaba para nada el resultado del mazo, pero joder, el mazo que tira para adelante. Nada, me pongo aquí una noche y una noche llega mítico, ¿eh? No, en serio, es flipante. Ni la monorred estándar, es que ni la monorred estándar sale así. Me parece surrealista. Surrealista, sí. Sé que cierto, lo dicho ha sido un poco culpa suya, ¿no? Por el tema de que si hubiera atacado tendría un 2-2, ok, no era un 1-1. Era un 2-2 y robaba carta. Yo esperaba eso que atacara. Hacíamos Chain Whirler, se quedaba el bicho vivo y teníamos ya un pequeño problema, ¿no? Pero sí que es cierto, tenemos una mesa muy potente. Siguiente turno. Voy a quedarme. No es muy mala mano. A lo mejor tenemos que prescindir de Hazorel, por desgracia. Pero no es una mala mano. He dicho a lo mejor, ¿eh? A lo mejor. Tú podías haber hecho Soul Scarmage, pero al fin y al cabo no tengo ningún rayo en la mano. No, esto no va a coger prisa. Un poco igual. También tengo los ladrones de ricos para haberlos metido perfectamente. Las dos opciones eran muy buenas. Mira tierra, vale. Quítame tierra. Al fin y al cabo. Uy. ¿Qué para qué pegas con él? Tenemos un alquimista. Va a seguir pegando, obviamente, porque es que yo qué sé. Eso, a ver. Tampoco va a morir su ladrón de ricos y va a aparecer la cosa guay. Tengo un problema. El ladrón de ricos es un problemón. Un problemón heavy, ¿eh? Como si le rayo, bueno. No sé qué es cierto, vale, no ha sido nada, bien. Tendría que haberlo hecho esto después de que bloqueara. Obviamente yo iba a bloquear con el termo alquimista. No esperaba a lo mejor Chain Whirler, ¿no? Tendría que haberlo hecho después, pero bueno. Somos humanos, hay que errar. Por fin podemos cargar un ladrón de ricos. Ya era hora, que madre mía. Vaya pesadez, por favor. Y vamos a ver el turno, tenemos una mesa potente, ¿eh? Tenemos una mesa de rollo de decir, si hay turnos Hazorel, si hay turno mejor llama de Kell. No creo que de tiempo, porque es que eso. Al fin y al cabo estamos jugando contra monorred, los turnos cuentan. Estamos a muy poquita vida, me estoy dando cuenta, ¿eh? Estamos a muy poquita vida, tío. Estamos a 11. Contra monorred es que no me gusta para nada. Vale. Vamos, tierra, Hazorel. Tenemos que tener, ¿cuántas eran? A menos que tengas una o menos cartas en tu mano. Genial, ¿no? O sea, que no puede atacar ni bloquear. Perfecto. Ahora mismo es... nada. Ni bloquear. No puedo atacar ni bloquear, a menos que tengas una carta o menos en la mano. Nada, bueno. Vamos a atacar un poquito. No, tampoco. Vamos a dar turno. Estaba pensando en pegar con el piromante Yashino, por cierto, no iba a bloquear, ¿no? Pero es que si luego intento hacer double block, por ejemplo, con el mago Zauri de alma, con Soul Scarmage o con el corredor de Olagitu, tiene un problema. Tiene un problema porque no se iba a pasar. No está mal tampoco, como pinta la cosa. Pasan 3, vale. No me parece que tenga tanto rayo, me parece que es una morred tirando más a bichos muy grandes y tal, pero no me parece que tenga tanto rayo en la mano, ¿eh? No me parece que sea una morred de rayo, aparte se ha pillado en 3 tierras. Tenemos que aprovecharlo, obviamente. Como una contra de Kazan. Aparte pilla progress, que no está mal. Es un dañito. Y por último, ya me dejo, obviamente. Ahí pilla progress, destreza. Sí, yo creo que vamos a atacar, ¿no? Bueno, atacar. Atacaremos con el Soul Scarmage. Con... quiero pegar con ella, pero es que... sí, voy a atacar con ella. Sí. Sí, lo veo. Me queda por el siguiente turno, si me pega con todo a mí, puedo chumbloquear, tengo chumblockers fácilmente. Y no creo que me pegue, ¿por qué? Porque entonces tenemos letal. Tenemos muchos chumblockers, no creo que me vaya a pegar. Lo dicho, ahora mismo sacrificar para mí el termo alquimista, sacrificar al Villachino, es... yo que sé, un gozo. Otra cosa importante, jugando este tipo de mazo, Filoasco es que, yo que sé, de cajón, ¿no? Seguramente tenga Filoasco. Voy a bloquear con todo lo que pueda. Por lo mismo, seguramente ahí está Filoasco. Es que... vamos, antes lo digo, antes viene. Aún así, creo que no morimos, ¿ok? No tiene letal. Tapeamos. Pasan, creo que 5 de ahí. Voy a 3, ¿eh? Voy a 3. Ah, no, voy a 1, joder. No tiene rayo en la mano. Hostia, qué bien. Concede, bien. Vale, ok. Menos mal que hemos bloqueado. Pero para mí que pasaba menos incluso, ¿no? Bueno, estamos a... es que no recuerdo cuánto estábamos. Creo que estamos a 8. No, entonces habría calculado ya mal. Ahora sí lo he dicho, creo que no moríamos. Lo cual está bien. Está bien el cálculo ese, no nos moríamos.
Y bueno, pues hasta aquí el mazo. Creo que es un mazo que tiene mucha calidad. Que como habéis visto es que hemos hecho un 4-1. 4-1 ha sido la primera partida, hemos perdido. Y a partir de ahí ha sido win, 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 win. Ha sido flipante. Y vaya mazo, por favor. Vaya bestia parda que he creado. Nada, lo dicho. Creo que el mazo vale mucho la pena. En la descripción está. Y que sé, este mazo se merece una suscripción, ¿no? Una suscripción, un like, que compartas el vídeo, que lo comentes. Y bueno, pues, yo que sé, nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver cuál es la rara. Ok, puta mierda. Adiós.